Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Siguiendo el camino de la victoria. Este es el mensaje, este es el tema que tenemos en esta mañana. Saben, hermanos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que escoger entre la gloria allá en el cielo o venir a esta tierra a humillarse. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que escoger, hermanos, entre dirigir a un mundo desde arriba, sustentar la humanidad, o venir a esta tierra y permitir que la humanidad le levantara la mano y lo colgara. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que escoger entre matar a esta humanidad pecadora o venir Él a dar su vida por los pecados de la humanidad. Jesús, hermanos, tuvo que escoger entre gobernar sin límites allá en el cielo y principiar a dar órdenes a sus ángeles y dar órdenes por todas partes, o venir a esta tierra y aprender humildad. Hermanos, para muchos de nosotros resulta muy difícil, no sé si les parece, nos resulta muy difícil a muchos de nosotros tomar decisiones. Definirnos por algo, cómo nos cuesta. Miren, hermanos, yo me doy cuenta, sucede mucho en la juventud, pero los adultos no estamos exentos de esto. Hermanos, cada uno de nosotros estamos viendo algún patrón de imitación y regularmente estamos imitando patrones que no son los normales que hay en la vida. Algún patrón que signifique protesta contra algo, ahí estamos siguiendo patrones de imitación y no somos genuinos, no somos nosotros, sino que estamos tomando muchas veces otros patrones. Hermanos, ¿cómo nos cuesta a nosotros escoger? Miren, ¿cuántos de nosotros estamos pasando todavía esta etapa? La etapa de escoger entre lo bueno y lo malo. Y no se ha puesto a pensar usted constantemente y se pregunta, ¿será bueno esto o es malo? Es que no sé, hombre, ¿es bueno o es malo? Y usted todavía está en la etapa de escoger entre lo bueno y lo malo. Hoy les hablaba de mi pelo, hermanos. Yo no tengo nada contra los que tienen el pelo alto. Ese no es mi problema, hermanos. Yo no tengo problema. Usted viene con el pelo alto si usted se siente bien. Si usted cree que honra a Cristo con eso, quédese así, hermano. Usted anda sin calcetines, ande sin calcetines. Yo no tengo problema con eso. Se ve ridículo. Usted sí. ¿Se ve mal? Sí se ve mal. Máxime si va a un lugar donde hay gente que merece respeto, yo creo que usted se ve mal. Pero usted decida lo que hace, cómo se expresa usted. Es que así somos los jóvenes, así nos expresamos. Si usted honra con eso a Dios, está bien. Hermano, usted está practicando el sexo fuera de su hogar. Hermano, usted se siente bien así. Usted está bien. Usted cree que honra al Señor con eso, hágalo, hombre. Yo no me voy a meter a problemas con usted. Hermano, muchos estamos con ese problema. ¿Será bueno esto o malo? Y no sabemos llegar al límite, dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Qué bueno que Dios me dijera a mí, mira, el pelo cuando llegue hasta el cuello ya es largo. Antes del cuello de la camisa es corto. Entonces yo tendría límites. Pero esos son los patrones que el Señor nos dejó a nosotros para criterio nuestro. Cada uno vamos a definir qué es bueno y qué es malo para nosotros. Y usted, hermano, está en un grave peligro cuando no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y saben cómo se arregla ese problema, hermanos? El problema para mí del pelo, si es bueno o malo, como estoy de peludo, si honro o no al Señor, unos me van a decir sí, otros me dicen no, otros me dicen usted es pastor, tiene que tener el pelo corto, estaríamos con graves problemas y no nos pondríamos de acuerdo. ¿Saben cómo arreglo yo este problema? Hermanos, yo no escojo entre lo bueno y lo malo, porque ahí no sé qué escoger. Yo voy a escoger entre lo bueno y lo mejor. Entonces yo voy a encontrar fácil el escoger qué es lo que va a honrar a mi Cristo, porque voy a escoger lo mejor para Él y que no afecte a los demás, porque la Biblia dice que yo no vivo solo para mí, sino que yo vivo para los demás. Yo vivo para no hacer caer a ningún otro. Entonces, ¿cuánta diferencia hace el que usted pase de la etapa, hermano, de escoger entre lo bueno y lo malo y que no sepa la diferencia? ¿Dónde está el límite de lo bueno y dónde principia el límite de lo malo? Hermanos, qué bueno que pudiéramos pasar esa etapa de madurez. Y no estoy diciendo madurez en el sentido de edad, madurez espiritual, de conocimiento y de práctica de la Biblia, de salir de escoger entre lo bueno y lo malo y buscar entre lo bueno y lo mejor. Saben que en muchos lugares del mundo, hermanos, incluyendo Guatemala, en las universidades especialmente, hermanos,
se está confrontando a la gente constantemente a escoger entre las enseñanzas del fundador del comunismo, Carlos Marx, o las enseñanzas de Jesucristo. Esa es la gran confrontación de la gente. O usted escoge a Marx o usted escoge a Jesucristo, pero usted no puede escoger a los dos juntos. Y está la gente ahí decidiendo, y está la gente cayendo en ridículo cuando dice yo creo en Jesucristo, todos se ríen de él, entonces principiamos a pensar o a creer en ideas torcidas. Saben, hermanos, Carlos Marx fue un hombre que se burló abiertamente de Dios. Carlos Marx fue un hombre que negó rotundamente la Biblia y al Señor Jesucristo y dijo que no creía en ellos, aunque partió, se inició en un hogar cristiano, dicen los comentaristas. ¿Sabe usted de Carlos Marx? Que aún las personas más allegadas, los más grandes defensores de Carlos Marx, se expresan de esta manera de él. Dicen que fue un hombre aislado, que fue un hombre amargamente hostil, que fue un hombre irritable, insensible y celoso hasta el punto de las malas sospechas. Miren todos los comentarios de Marx. Marx no tenía el poder ni siquiera para salvar a nadie. Marx no tuvo el poder ni siquiera para ser ejemplo de las personas que lo estaban siguiendo, hermanos. Todo lo contrario encontramos con Jesucristo. Jesucristo fue aquel hombre benigno. Aquel hombre benigno no solamente con la buena gente. Jesucristo fue benigno con los despreciados de la sociedad. Jesucristo fue bueno y les dio oportunidad a las prostitutas y a aquellos hombres como los publicanos que eran unos ladrones abiertos contra todo el pueblo. Jesucristo fue benigno. Jesucristo no solamente fue duro, drástico en algún momento, pero también fue tan sensible que podía cargar entre sus manos a los niños y los niños allegarse a él. Miren, yo me imagino al pastor de niños de nuestra iglesia, que hermanos parece que tiene imán. Todos los niños van con él, todos los niños lo están buscando, todos los niños se le abrazan y yo digo, pero ¿qué tiene este hombre? Que todos se le acercan a él. Es que es ese don que Dios le dio, hermano. Y aquí veo a Jesús, que es drástico en un momento, que regaña y repudia el pecado, pero que en otro momento pone sus brazos dóciles y frágiles para cargar a los niños y para bendecirlos. Jesús, hermanos, fue todo lo contrario de ese Marx. Y la gente tiene que estar escogiendo entre Marx o Jesús. Tiene que estar escogiendo entre los grupos malos y pecadores que están dándonos ejemplo y que muchos de nosotros estamos viviendo bajo la vestimenta, bajo el hablado, bajo todo lo que hacen otros grupos proscritos, hermanos. Y nosotros estamos siguiendo y viviendo como ellos lo hacen. Usted tiene que aprender a cambiar. Usted tiene que aprender a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es lo bueno y qué es lo mejor. Pero hermanos, Jesucristo fue aquella persona que puso la mano sobre los leprosos y no les dio asco. Y Jesús sanó a los leprosos. Jesús fue aquel hombre que tenía interés aún por su propia mamá física. Y cuando estaba en la cruz, en lugar de estar pensando en su dolor, todavía le dice a Juan, Juan, ahí está tu mamá, cuídame a María. Y Juan dice la Biblia que desde ese momento tomó a María y la guardó y la cuidó como a su mamá, una mujer sin duda alguna que había quedado desamparada. Jesús fue un hombre que aún colgado en la cruz, hermanos, le habló bondadosamente a un ladrón de los que le habían estado injuriando. Y finalmente, hermanos, Jesús entregó su vida para morir por usted y por mí y para darnos nuestra salvación. Usted y yo tenemos que escoger, hermanos, entre el camino de la maldad, tenemos que escoger entre el camino de la derrota o seguir a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo, imitar a Jesucristo, quiere decir que usted y yo vamos a ir siguiendo el camino de la victoria. Nadie que elija al Señor Jesucristo se puede perder. Nadie que elija a Jesucristo puede perderse. Usted y yo tenemos que escoger, pero en la práctica. Yo sé que los que estamos aquí tenemos a Jesucristo en el corazón. Tal vez alguna persona que no tiene Cristo escoja a Jesucristo, pero los que estamos aquí, lo que tenemos que escoger es decirle, Señor, tú eres mi Señor, ya fuiste mi Salvador, pero yo quiero que seas el Señor de mi vida. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Y hermanos, tenemos que seguir, tenemos que imitar a Cristo, pero oigan lo que les quiero advertir. El seguir a Jesucristo, el imitar a Jesucristo tiene sus riesgos. Es duro, hermanos. Se necesita mucho valor. Se necesita que usted tenga de veras mucho coraje y mucho carácter para poder seguir el camino de la victoria que el Señor Jesucristo continuó y que siguió. Vamos a hablar de este tema entonces. Siguiendo el camino de la victoria. Tiene sus riesgos seguir el camino de la victoria. Y esta es la advertencia que yo traigo esta mañana para ustedes. ¿Seguir el camino de la victoria o seguir el camino de la derrota? El camino de la derrota es fácil, hermanos. Hay muchos patrones de imitación allá afuera.
Usted puede seguir desde la vestimenta, el hablado, el buscar vivir una vida disoluta, una vida de pecado, una vida como nos dice la televisión que no es pecado. Usted puede hacer lo que quiera. Hay muchos patrones de imitación para seguir el camino de la derrota y ese es fácil seguirlo. Pero el camino de la victoria es bien difícil para ser de veras victoriosos en Cristo Jesús. En primer lugar, digamos que seguir el camino de la victoria, hermanos, significa incomprensión. Versículos 1 al 3. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, miren, salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Rey de los judíos. Hermanos, Jesús era el Rey de los judíos. Jesús, eso no era una farsa. Que la gente se le acercara y en burla decían, Jesús, Rey de los judíos. Él era el Rey de los judíos. Él era el cumplimiento de todas las profecías antiguo testamentarias. Él vino a esta tierra para dar la vida por la gente. Él vino como el Rey sufriente, pero Él era el Rey de los judíos. Y ahora dice aquí que la gente en son de burla, hermanos, no le comprendió. Hay incomprensión para mi Jesús. Él vino como el Rey de los judíos. Él tenía tantas características lindas que las puso en favor de la humanidad y hoy la gente frente a Él no le comprende y ahora los resultados de la incomprensión, en primer lugar dice que lo azotaron. ¿Saben? Es posible que Pilato haya azotado a Jesús y le dio azotes, hermanos, de aquellos que hemos mencionado muchas veces, que le destruyeron la espalda, que Jesús quedó con su espalda abierta completamente. Le quitaron todas sus prendas de vestir y lo azotaron tremendamente. Es posible que Pilato azotó a Jesús para sacarlo ante la multitud, y cuando la multitud le vio desgarrada la espalda, y cuando la multitud le vio su rostro todo desfigurado, aquel hombre tal vez pensaba que la multitud decía, bueno, ya estuvo suave con este hombre, ya le dimos mucho, sáquenlo, que se vaya a ver qué hace, ya con esto escarmentó sin duda alguna. Pero cuando Pilato azotó a Jesús, la gente se enardeció mucho más. Dice que la soldadesca, esos soldados vulgares que se sentían los amos del mundo, dice que le entretejieron una corona de espinas y le coronaron con espinas. Mi Jesús, el verdadero Rey, el Rey de su corazón y Rey mío, el Rey de Israel, hermanos, es coronado de espinas y ahora sus sienes están perforadas y ahora principia a sangrar profusamente. Miren a Jesús, hermanos, el Rey de los judíos, y en un son de burla los soldados le coronan de espinas. ¿Sabe usted que la espina es un símbolo de la maldición del pecado, hermano? ¿Sabe usted ahí en Génesis capítulo 3 que el Señor le dice, mira, por culpa tuya, ahora la maldición va a caer sobre la tierra? Antes la tierra producía solo cosas productivas, solo cosas efectivas. Ahora desde este momento va a producir como maldición espinas y cardos. Y ahora Jesús tiene la maldición de la tierra, la maldición del pecado, digamos en mejor sentido, ensartado en su sien. Jesús, el Rey de Reyes, está siendo destrozado de su espalda. Jesús, el Rey de Reyes, está metido lleno de espinas que son la maldición del pecado y está ahí ante toda la multitud. Y dice que la gente, que los soldados, hermanos, le daban de bofetadas y le pusieron su capa de color rojo y lo pasan ahí delante de todos para que sea el hazmerreír de la gente, para que la gente principie a burlarse de ese que se creía rey. Hermanos, esa es incomprensión, hermanos. Ese es el resultado de seguir un camino de victoria. Y el camino de la victoria, hermanos, representa incomprensión en primer lugar. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que pasar por eso, hermanos? ¿Cuántos de nosotros en nuestro tiempo tenemos que pasar por esas situaciones? No comparadas con mi Señor Jesús, pero usted y yo muchas veces, hermanos, tenemos que cuidarnos de que la gente no comprende lo que nosotros entendemos. Sabe que la Biblia dice que las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón tienen una venda que le está cubriendo los ojos espirituales y no comprenden las cosas que son espirituales porque para ellos son locura, son tontera. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado que nos digan que somos unos fanáticos? Es que no hay comprensión, somos unos locos, somos unos religiosos, somos unos tontos que estamos metidos solamente en una iglesia y algunos de nosotros no somos fieles, hermanos. Algunos de nosotros no somos fieles a la iglesia, no somos
somos fieles al Señor, no nos involucramos pidiendo un ministerio aquí, porque tenemos ese miedo de que nos señalen de fanáticos, que nos señalen de que ya estamos de boca metidos. Es mejor ser cristianos, pero así, hermanos, y muchos estoy seguro que no estamos involucrados en la obra, porque no queremos que nos digan fanáticos. Hay incomprensión, hermanos. ¿Cuántos problemas en los hogares por incomprensión? Cuando alguno de ustedes aceptó a Jesucristo, no principió a tener problemas en su casa, no principiaron a reírse de usted. Yo miro a una hermana aquí que sin duda alguna está conmigo en esto, que cuando aceptó a Jesucristo el esposo le mandó a regañar. Toda la familia se peleó contra ella. ¿Por qué? Porque era una fanática, una tonta, porque ya cayó en esta burla de la religión, ya cambió religión. La maldición de Dios va a caer sobre ella porque cambió de religión. Miren, hermanos, qué tremendo. ¿Cuántos problemas en nuestros hogares? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido amistades, hermanos, porque hemos seguido el camino de la victoria, seguir a Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido incomprensión de amigos que nos están llamando, de amigos que nos están buscando para que vivamos igual que ellos, hermanos? Y muchos me dicen, es que uno tiene que vestirse como los del mundo, uno tiene que vestirse como la otra gente, porque si no, no los ganamos. Hermano, ojalá que los gane y ojalá que no se hunda igual que ellos, porque es más fácil que ellos nos convenzan a nosotros que nosotros convencerlos a ellos. Hermano, qué tremenda la situación que podemos pasar por la incomprensión. Hemos perdido amistades y muchos de nosotros, hermanos, hemos perdido oportunidades. Yo alabo al Señor por una oportunidad grande que yo perdí por tener a Cristo. Pero, hermanos, si yo tuviera ahorita esa oportunidad, yo creo que tendría mucho dinero, estaría sin esposa, estaría con mis hijos, tal vez donde tirados, porque yo hubiera dejado a mi esposa, a mis hijos y me hubiera corrompido en un trabajo productivo que tenía, pero que me estaba hundiendo en el vicio, que me iba a hundir, hermanos, en el pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Que haya incomprensión. ¿Y cuántos de nosotros perdemos oportunidades? Perdemos amistades. Es que podemos superar, pero, hermanos, estamos siguiendo el camino de la derrota. Entonces, el Señor nos invita a que sigamos el camino de la victoria. Pero el camino de la victoria significa incomprensión. Miren a Jesús. Jesús está ahí ante la multitud, lacerado de su espalda, coronado de espinas, con una capa roja, pero en son de burla, y toda la gente riéndose, y los soldados le daban de bofetadas. Yo me imagino al Señor, hermanos, con todas sus mejillas hinchadas. Yo me imagino a Jesús con los ojos amoretados, hermanos, amoratados. Por eso es que Isaías 53 dice, como que escondimos de él nuestro rostro, todo desfigurado. No se le conoce a Jesús de las grandes golpizas que le dieron. Y ahí sale Jesús ante la gente, y en lugar de causar lástima, hermanos, aquella gente se enardece. Hay incomprensión. Usted decide, hermano, ¿qué camino va a seguir? El camino de la derrota, ese es fácil. El camino de la victoria significa incomprensión. En segundo lugar, el camino de la victoria significa contención. Contención yo lo voy a entender esta mañana como rivalidad, como celos, como rencor. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Hermanos, qué tremenda situación. Hay incomprensión, pero también hay contención, hay rivalidad, hay pleito, van a haber recelos en contra del que sigue el camino de la victoria. Y hermanos, van a ver de dos puntos de vista, el punto de vista de los inconversos y aún el punto de vista del recelo, el punto de la contención de parte de los convertidos. En el versículo 4, imaginen ustedes qué contención se armó cuando Pilato, allá adentro, yo quiero que ustedes se miren la guardia pretoriana, o como se dice del pretorio. Allá adentro tal vez había una cortinita y allá adentro estaban los soldados dándole la gran paliza a Jesús. Y allá estaba Jesús golpeado. Tal vez aquí afuera se oían los gritos. Y aquí Pilato sale solito ante la multitud que está enardecida, pegando de gritos y gritando que le crucifiquen. Y sale Pilato y le dice, señores, yo no hallo ningún mal en este hombre. Miren, aquel hombre Pilato se atrevió a defender a Jesús. Se atrevió a decir que Jesús no tenía nada de delito como para matarlo. Y hermanos, aquel hombre en ese momento levantó la contienda, porque la gente principió a gritar, la gente eufórica principió a decir que lo mataran. Pero miren, no era lo más importante. El clímax, hermano, de la contención fue cuando Pilato viene, y yo me imagino que quita la cortina
y saca a Jesús y lo presenta delante de la gente. Pareciera que agarró un palo y principió a mover un hormiguero. ¿Nunca han hecho ustedes esto? Yo lo hago por mucha maldad, yo no sé, yo tengo mucha molestia contra las hormigas, y cada vez que miro una hormiga y paso un hormiguero a aplastar los hormigueros, salen miles de hormigas furiosas, hermanos, a ver a quién muerden, porque les han destrozado el trabajo que tanto les ha costado hacer. Aquel hombre le dijo a la multitud: no hallo ningún mal en este. Y aquel hombre como que puyó el hormiguero, y la gente principia a gritar enardecida, porque no solamente había incomprensión en contra del Hijo de Dios, sino que ahora hay contención, hay pleito, hay rivalidad, hay celos en contra de este hombre. Jesús es digno de lástima, hermanos. Jesús está parado ante la multitud, con la cabeza inclinada, ensangrentado, sus ojos amoratados, las mejillas hinchadas de tanto golpe que le dieron los soldados. Le voltean la espalda y no puede caminar del dolor, de lo desangrado y lo destrozado de su piel. Y hermanos, ahora aquel hombre Pilato, y quiero que miren esto, me ha tocado el corazón, hermanos, ver a Jesús sin hablar una palabra, ver a Jesús, hermanos, callado, que no contestaba. Y ahora Pilato, sin saberlo, hermanos, yo creo que hace la más grande de todas las presentaciones que se pudieron hablar de Jesús. ¿Qué presentaciones puede dar usted de Jesús? El Hijo de Dios, Dios hecho carne, Emmanuel, el Señor de señores, el Rey de reyes. Pilato, sin saberlo, hermanos, jala a Jesús, y toda la gente enardecida viéndolo dolerse, viéndolo en su dolor. Y Pilato presenta a Jesús y le dice: he aquí el hombre. El hombre. Y hermanos, un comentarista, tan solo uno de los que leí, comentaba que decía que esa palabra, he aquí el hombre, quería decir más o menos: he aquí este pobre infeliz, es la palabra. Cuando aquel hombre dijo: aquí el hombre, un comentarista dice que debería de traducirse: he aquí está el infeliz. Pero miren, hermanos, Jesús fue presentado como el hombre. Oiga, y se necesita ser bien hombre, hermanos, para poder pasar ese camino de la victoria. Se necesita ser verdadero hombre para poder enfrentar todas las situaciones que el mundo enfrenta y salir sin ninguna mancha. Se necesita ser muy hombre para ir a ese camino de la cruz y ser azotado cuando él tenía el poder solo con pensarlo, de que vinieran huestes celestiales y que destrozaran a esos soldados que le estaban haciendo daño. A este Pilato, que era un hombre que no tenía definición, debería de destruirlo. A esa multitud que tal vez había sido sanada, que había comido con él los peces y los panes, caer el fuego del cielo y consumirlos. Ese Jesús tenía poder, pero hubiera seguido el camino de la derrota. Él prefirió seguir el camino de la victoria, hermanos. Se necesitaba ser muy hombre, se necesitaba ser hombre para poder cumplir con esto. Y hermanos, eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, y eso es lo que también el mundo está pidiendo de nosotros. Saben, el mundo le está pidiendo a usted, joven, señorita, que sea verdaderamente hombre y verdaderamente mujer. Sabe, el mundo me está pidiendo que si yo me hundo en los vicios, que si yo caigo en la bancarrota, que si yo me vuelvo un charamilero, entonces sí soy verdaderamente hombre, porque les estoy demostrando que soy hombre bebiendo. Ah, señorita, usted es una verdadera mujer, no es una ishta mocosa. Usted es una verdadera mujer cuando ya principia a practicar el sexo. Usted sí es mujer, pero mientras no practique el sexo, entonces es una patojita que todavía no ha madurado. Eso es lo que el mundo nos está pidiendo, que demostremos que somos hombres, que demostremos que somos mujeres a través de hundirnos. Y ahí muchos como corderitos queremos demostrarle al mundo y nos estamos hundiendo. Pero Jesús esta mañana también nos está pidiendo a nosotros que demostremos que somos verdaderos hombres y que somos verdaderas mujeres. Y hermanos, se necesita ser más hombre para demostrar a Cristo que ser más hombre y caer en la prostitución y caer en las drogas y caer en eso. Eso es fácil, eso cualquiera lo hace, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos esta mañana hacer un voto y decirle a Jesús: Señor, dame el poder para ser verdadero hombre, dame el poder para ser verdadera mujer y poder honrar el nombre de Jesucristo?
Cuántas contiendas, ¿verdad, hermano? Cuánta rivalidad en contra de Jesús. La gente no tuvo ni siquiera lástima. Yo me admiro de pensar en eso, de ir a ver a alguien colgado y estar contento y estar diciendo, bájate de la cruz, si sos el Hijo de Dios, bájate. En lugar de decir uno, pobre hombre, lo que está sufriendo. La gente burlándose, lo ven destrozado ahí frente a ellos y la gente principia enardecida a gritar. Ay, hermanos, hay mucha lucha y mucha contienda, pero saben, la contienda, la contención la vamos a encontrar de afuera, pero también la vamos a encontrar aquí adentro. ¿Cuántos de nosotros el diablo nos levanta y nos utiliza para crear problemas unos contra otros? Pero hay contención aún dentro de nosotros, hermanos, porque hay celos ministeriales, porque cuando uno supera, me da envidia que el otro se supere más que yo y hay que bajarlo porque nadie puede estar más arriba que yo, y principia la contienda y los celos. Ese es el camino de la victoria, hermanos. Cuando usted es verdadero hombre, cuando usted es verdadera mujer y se planta para honrar a Cristo, dejando lo demás por un lado. ¿Es usted verdadero hombre? Le pregunto. ¿Le está usted demostrando al mundo que es hombre? Si usted le demuestra al mundo que es hombre, usted a Cristo le va a demostrar que es un cobarde. Y hermanos, el hombre que necesita demostrar que es hombre, no es verdaderamente hombre. La mujer que necesita demostrarle a toda la gente que es mujer, no es verdaderamente mujer. El verdadero hombre y la verdadera mujer no necesitan demostrarlo. Siguiendo el camino de la victoria. Primero, el camino de la victoria significa incomprensión. Segundo, significa contención, dijimos, rivalidad, celos, rencor. Y por último, hermanos, el camino de la victoria significa desolación. Miren el versículo 14, por favor. Ya lo leímos. Era la víspera de la Pascua. Era como la hora, las 12 del día, hora sexta. Entonces dijeron a los judíos, he aquí vuestro rey. Y ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, oigan, no tenemos más rey que ¿quién? Que César. Qué triste, hermanos, qué vergüenza. Aquella gente, hermanos, ahora viene en el ataque de la desolación. ¿Sabe que la gente, la multitud de gente oprimida que estaba ahí gritando, principian a gritar públicamente, César, ave César, César es el rey? ¿Saben quién era César, hermanos? Era el emperador romano que los tenía pisoteados. Era el emperador romano que les había quitado su libertad. Era el emperador romano que les estaba pidiendo impuestos y por eso surgieron los publicanos. Era el emperador que los tenía oprimidos y que les quitó la identidad como nación. Y aquellos cobardes estaban todos gritando, César es nuestro rey. Y están desechando, hermanos, a Jesús. Y aquel Jesús, hermanos, está quedándose solo. Aquel Jesús ha quedado en la desolación porque toda la gente cerrada en su mente, en su corazón, está gritando que César es el rey, que César es el único que les está gobernando. Saben, la gente está escogiendo al que les oprime y eso es lo que muchos de nosotros estamos haciendo, hermanos, aún como cristianos, a Satanás que nos ha pisoteado, a Satanás que se ha burlado de nosotros y todavía muchas veces con nuestras actitudes estamos cayendo de rodillas ante Satanás, viviendo en los vicios, practicando algunas cosas malas que el diablo nos está hundiendo a ellas. Estamos gritando nosotros también, César es nuestro rey, Satanás es nuestro rey, cuando aquel Jesús que dijo, ustedes serán verdaderamente libres si vienen a mí, es desechado y aquella multitud escoge a César. Y hermanos, después de esto es sencillo lo que pasa. Miren el versículo 15, fuera, fuera. ¿Oyen ustedes a miles de personas gritar fuera, hermanos? Fuera, fuera. Qué desolación, hermanos. ¿Cómo se sentiría Cristo, hermanos? Si en una iglesia de 200 gentes, cuando yo veo que alguien me voltea la cara, cuando yo veo que alguien está molesto conmigo, uno de 200, ¿cómo me siento de mal y de triste? Que miles de personas que se beneficiaron de Jesús principien todos en coro a gritarle, fuera, fuera, fuera. Y Jesús destrozado, viendo que ha muerto, que iba a morir por ellos. Jesús viendo que les había dado de comer, que había sanado a algunos leprosos. Y Jesús está recibiendo esa desolación.
se está quedando solo, hermanos. Jesús se está quedando solo. Pero pasando el versículo 16, dice el pasaje: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. ¿Pueden ustedes imaginarse al sumo pontífice de ellos, Caifás? Y viene Caifás y se acerca a Jesús y le dice: maestro, perdiste. Hemos ganado nosotros. Disculpa, pasá, te vamos a crucificar. Y allá va Jesús caminando. Bueno, perdí. ¿Saben ustedes que cuando dice ahí que la multitud tomó a Jesús, hermanos, habla de violencia? Esa multitud no le fue a pedir permiso a Jesús: vení, vamos a llevarte. Allá en el Gólgota te vamos a crucificar. Yo me imagino aquella multitud cayendo encima de él. Yo me imagino aquella multitud destrozando a Jesús y golpeándolo y dándole de golpes, hasta que llegaron los soldados y dijeron: no, vamos a llevarlo, allá lo vamos a colgar. Y toda la gente tal vez poniendo orden, porque todos querían dejar su marca en el rostro de Jesús. Hermanos, cuando dice que la multitud tomó a Jesús, está hablando de violencia. Fuera hay desolación, pero ahora la violencia. Y claro, el versículo 18 ya es sencillo, hermanos. Jesús dice que fue crucificado. Y hermanos, como no tenía suficientes adornos, porque Jesús tenía un adorno en primer lugar de vergüenza. Todo el vestido que tenía Jesús era un vestido de vergüenza. Y ahora lo adornan crucificándolo en medio de dos ladrones. El versículo 23 y 24 es conmovedor. Vemos al Señor Jesús colgado en una cruz. Es el fracasado, Él es el derrotado, es el infeliz según Pilato. Y los soldados allá en el suelo, los vencedores, repartiéndose las ropas del Señor Jesús. Recuerdan ustedes que en las guerras los vencedores siempre se repartían el botín de guerra, se repartían todo lo que le quitaban a los vencidos. Y aquí están los soldados como vencedores repartiéndose las ropas de Jesús, dicen los versículos 23 y 24. Todo parece desastre, todo es una vergüenza, es una derrota, es un símbolo de frustración. Jesús ha sido derrotado. Pero al llegar al versículo 30, se escuchan las palabras de Jesús, tal vez breves, tal vez sin mucha fuerza, porque está agotado. Consumado es. Los soldados voltean a ver. La gente se pregunta qué fue lo que dijo. Jesús acaba de decir sus palabras de victoria. Consumado es. Pero ¿quién le cree a ese Jesús? ¿Quién le cree ese consumado es que Jesús está expresando? ¿Quién cree a Jesús las palabras que está expresando? Todo significa, todo el ambiente está mostrando vergüenza, derrota, frustración. Pero hermanos, lean el capítulo 20. Y al entrar al capítulo 20, en el versículo 1, encontramos una tumba vacía. La tumba está vacía, está corrida la piedra, no hay nadie dentro. Jesús es vencedor. Jesús ha seguido el camino de la victoria, y ante la incomprensión de la gente, ante la contención, la rivalidad, ante la desolación porque se quedó solo, repudiado, rechazado, Jesús es vencedor. Y Dios nos pide esta mañana a nosotros que escojamos cuál camino vamos a seguir. Jesús escogió el camino de la victoria, pero es el camino de la humillación para ser vencedor, en donde hay incomprensión, contención y desolación. ¿Qué camino queremos seguir nosotros? No hay otro para ser más que vencedores, sino seguir el camino de la victoria que Jesús nos marcó. Que Dios nos ayude a poder imitar a Jesús, sabiendo que en este camino de victoria tendremos incomprensión, tendremos contención, pleito, rivalidad, tendremos desolación, seremos rechazados, seremos dejados por un lado. Que Dios nos bendiga a imitar a Cristo. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.